Es 1930. El mundo aún se sacude entre la nostalgia de los años 20 y la incertidumbre de lo que vendrá. Es el momento de los grandes transatlánticos, que no son simples barcos. Son templos flotantes, son promesas de un futuro que se abre más allá del horizonte. Subir a uno de ellos era mucho más que viajar. Era entrar en un rito, en una experiencia que mezclaba lujo, misterio y un vértigo que no todos podían soportar. Los pasajeros caminaban por cubiertas que brillaban como espejos, con el aire impregnado de sal y perfume caro. El murmullo de idiomas distintos se mezclaba con el sonido de la orquesta en los salones, y cada nota parecía decir: aquí, en medio del océano, todo es posible. Pero bajo esa superficie de elegancia latía algo más profundo, la sensación de estar suspendidos entre dos mundos y de que el mar podía tragarse todo en un instante. Viajar en un transatlántico en 1930 era un acto de fe. Claro que se confiaba en el acero, en la disciplina de la tripulación, en la promesa de llegar a buen puerto. Pero cada noche, cuando el barco se adentraba en la negrura absoluta del Atlántico, los pasajeros sentían que estaban flotando en un espacio sin fronteras, rodeados por un silencio que podía volverse aterrador. El transatlántico era símbolo de modernidad, de progreso, de un mundo que quería creer en la velocidad y en el lujo. Pero también era un recordatorio de lo frágil que es la vida frente al océano. Cada ola golpeando el casco parecía susurrar que, por más grande que fuera el barco, el mar siempre tendría la última palabra. Así, viajar en un transatlántico de 1930 era una experiencia que envolvía al viajero en un aura de fascinación y temor, como si cada paso en cubierta lo acercara a un secreto que nunca se iba a revelar del todo. En el año de 1930, en el astillero John Brown and Company, en Escocia, se inició la construcción de un gran navío. Tras 4 años de arduo y cuidadoso trabajo, se realizó la botadura por la Reina María del Reino Unido, y el 27 de mayo de 1936 se realizó su viaje inaugural desde Southampton, Reino Unido, hasta Nueva York, en Estados Unidos de Norteamérica, con una eslora o longitud de 310.7 metros y una manga o ancho de 36.12 metros, con el poder de avanzar a una velocidad máxima de 28.5 nudos o 52.8 kilómetros por hora y una capacidad para transportar a 2.139 pasajeros y a más de 1.100 tripulantes. Era un navío que se convirtió en un símbolo de lujo en los años 30 del siglo pasado. El nombre de este gran transatlántico británico es RMS Queen Mary. Era un gran barco e incluía servicio para todas las clases sociales. En las cubiertas superiores estaban el puente de mando y las áreas técnicas, junto con salones de primera clase, como un comedor, que era un espacio monumental, de techos altos decorados con murales Art Deco. El veranda grill
Era un restaurante íntimo con iluminación cambiante, reservado solo para la élite, junto a un salón de música y baile con orquesta en vivo y una pista amplia. También había una biblioteca y salas de lectura equipadas con mobiliario refinado, así como suites y camarotes de lujo con baños privados. En las cubiertas intermedias estaban los camarotes de segunda clase, los cuales contaban con comedores y espacios sociales más sencillos, pero aún elegantes, como su comedor, cuya decoración y menús estaban cuidados y adaptados a lo que se consideraba correcto para su clase social en aquel momento. Algunos de los camarotes tenían baños privados, aunque la mayoría compartía baños comunes en cada pasillo, pero con estándares higiénicos superiores a la competencia. En las cubiertas inferiores se encontraban los camarotes de tercera clase, con comedores colectivos y espacios recreativos básicos. Sus camarotes eran más pequeños, generalmente con literas. Los baños y las duchas eran compartidas, pero mejor distribuidos y mucho más modernos que en otros barcos de esa época que aún usaban instalaciones rudimentarias. El Queen Mary ofrecía entretenimiento, cultura y comodidad. No solo competía en velocidad y tamaño, sino también en ofrecer una experiencia de viaje más cómoda y moderna para todas las clases sociales. Se distinguía porque no relegaba a segunda y tercera clase a condiciones precarias, porque aunque el lujo estaba reservado a primera clase, las demás clases disfrutaban de comodidades superiores a las que tenían en otros barcos. Esa combinación de lujo, higiene y entretenimiento lo convirtió en un transatlántico competitivo y atractivo para un público más amplio, y fue su gran ventaja frente al SS Normandie y otros rivales de su tiempo. Así estuvo operando este gran barco durante 6 años. Todo iba tan bien, pero como en todas las cuestiones de la vida, se presentó un pero, y en 1939 fue requisitado por el gobierno británico para su participación en la Segunda Guerra Mundial. El Queen Mary dejó atrás sus salones dorados y sus alfombras de terciopelo. El lujo fue borrado con una capa de pintura gris, uniforme y austera, y así nació el Grey Ghost, un espectro metálico que ya no llevaba a aristócratas ni artistas, sino soldados rumbo a la incertidumbre. El Atlántico se convirtió en su escenario. Desde Southampton y Glasgow partía cargado de tropas hacia Nueva York y más tarde hacia puertos aliados en Australia, India y África. Su velocidad de más de 28 nudos le permitía escapar de los submarinos alemanes. Era tan rápido que navegaba la mayoría de las veces sin escolta, confiando en su propia fuerza. En un solo trayecto llegó a transportar 16,000 soldados, una multitud que convertía sus pasillos en campamentos flotantes, y donde antes había suites, ahora había literas apretadas, y donde antes sonaban orquestas, ahora resonaban botas y órdenes militares. Fue pieza clave en la Operación Bolero, trasladando tropas estadounidenses a Inglaterra para preparar el desembarco de Normandía. Luego llegó el 2 de octubre de 1942. El Queen Mary, convertido en el Grey Ghost, cruzaba el Atlántico cargado con miles de soldados estadounidenses rumbo a Inglaterra. A su lado navegaba el HMS Curacoa, un crucero ligero británico encargado de escoltarlo y protegerlo de los submarinos alemanes. Pero la velocidad del Queen Mary era un arma de doble filo. Avanzaba a más de 25 nudos, demasiado rápido para un barco de escolta. Ellos iban haciendo maniobras en zigzag, destinadas a confundir a los submarinos, pero la coordinación falló, y el gigante de acero embistió al Curacoa. El choque fue brutal.
El Queen Mary, con sus 310 metros de eslora, partió literalmente en dos al Curacoa. El crucero se hundió en cuestión de minutos, arrastrando consigo a más de 300 hombres. El Queen Mary, siguiendo órdenes estrictas de guerra, no se detuvo. Si frenaba, podía convertirse en un blanco fácil de los submarinos alemanes. Así, el Grey Ghost continuó su ruta, cargando con un silencio pesado y con la memoria de los hombres que quedaron atrás. El accidente fue un recordatorio de la tensión constante de la guerra. Incluso los aliados podían caer víctimas de la velocidad y de la urgencia. El Queen Mary sobrevivió, pero su casco llevaba la marca invisible de aquel día. Los soldados que viajaban en él nunca pudieron olvidar la sacudida, el estruendo metálico y el silencio posterior. El Grey Ghost siguió navegando, pero desde ese entonces su leyenda se tiñó de tragedia. Así, el Queen Mary no solo fue un fantasma que cruzaba mares infestados de enemigos, sino también un espectro que cargaba con la memoria de la vida de sus propios aliados. Un barco que sobrevivió, pero que nunca pudo escapar del peso de aquel choque. Para 1946, la guerra había terminado. El Queen Mary, que durante años había sido un espectro gris cargado de soldados, regresó a los astilleros. Ahí comenzó de nuevo su metamorfosis. Las literas fueron desmontadas, los comedores militares desmantelados y las cubiertas que olían a pólvora fueron lavadas con perfumes de nuevo esplendor. El gris de la guerra fue sustituido por el brillo del Art Deco, con maderas exóticas, mármol y metales pulidos. El comedor principal volvió a ser el templo de banquetes. El Veranda Grill retomó su papel como un restaurante íntimo, y las orquestas regresaron a los salones de música. Las suites de primera clase recuperaron sus baños privados y su mobiliario elegante. La segunda y la tercera clase fueron modernizadas para ofrecer mayor comodidad, y los ecos de botas militares fueron reemplazadas por risas y por música. Pero bajo cada alfombra, en cada camarote, quedaba la memoria de aquellos años en que el lujo se había transformado en supervivencia. El Queen Mary retomó su papel en la ruta Southampton-Cherburgo, Nueva York. Se convirtió en embajador británico, atrayendo a celebridades, políticos y artistas que buscaban glamour en alta mar. El Queen Mary había sobrevivido a la guerra como un fantasma, y ahora renacía como símbolo de paz y lujo, y así operó otros 20 años más, ofreciendo un servicio expreso semanal. Pero nada es para siempre. A mediados de los años 60, los aviones a reacción comenzaron a dominar el Atlántico. El Queen Mary había vivido 2 décadas más como palacio flotante después de haber sido fantasma de guerra. En esa dualidad se esconde su leyenda, un barco que supo renacer, adaptarse y volver a brillar, hasta que los cielos le arrebataron el Atlántico. En 1967, el barco fue vendido a la ciudad de Long Beach, California, en Estados Unidos de Norteamérica. Ahí llegó en diciembre de ese año, tras un viaje final desde Southampton. Desde entonces, permanece atracado en esa costa, convertido en hotel, museo y atracción turística. La ciudad de Long Beach vio en él una oportunidad única. El barco era un símbolo histórico que podía atraer visitantes y preservar la memoria de la era dorada de los transatlánticos. Podrían convertirlo en un espacio cultural y turístico, con restaurantes, salones de eventos y recorridos históricos, y así lo hicieron. Ahora, sus salones se usan para bodas, conferencias y exposiciones. Sus camarotes funcionan como hotel,
y sus cubiertas reciben a miles de turistas cada año que buscan tanto historia como misterio. Pero, ¿por qué misterio? Pues porque pronto comenzaron a circular historias de apariciones y fenómenos extraños en sus pasillos, alimentando su fama de barco embrujado. En los años dorados del Queen Mary, la piscina de primera clase era un santuario de lujo. Azulejos brillantes, escaleras cromadas y lámparas que iluminaban el agua como si fuera cristal líquido. Allí se bañaban las damas con trajes de baños elegantes. Los niños jugaban bajo la mirada de niñeras y el aire olía a perfume mezclado con cloro. Pero cuando el barco fue retirado y convertido en museo, la piscina quedó vacía. El agua desapareció, las luces se apagaron y el espacio se convirtió en un recinto silencioso, en un esqueleto de lo que alguna vez fue. Los guías cuentan que, poco después de abrir al público, comenzaron a escucharse risas de niños en la piscina vacía. También se escuchaban chapoteos, como si alguien saltara al agua. Los visitantes se detenían, confundidos, buscando el origen de esos sonidos. Algunos aseguraban ver huellas húmedas en el suelo seco, mientras que otros escuchaban el eco de voces que decían: «Ven, vamos a nadar», aunque no había nadie allí. Con el tiempo, las apariciones se hicieron más claras. Constantemente se veía a una mujer joven, con un traje de baño de los años 30 que aparecía caminando por el borde de la alberca. Su silueta parecía real, hasta que se desvanecía frente a los ojos de los visitantes. Decían que se lanzaba al agua inexistente y desaparecía en el aire, como si el pasado se repitiera en un bucle eterno. Los empleados comenzaron a llamarla la dama de la piscina, un espíritu que parecía aferrarse al recuerdo de un tiempo de lujo y de alegría. La piscina está cerrada al público por razones de seguridad, pero quienes han entrado en recorridos especiales aseguran que el ambiente ahí es distinto. El aire es más frío, como si el agua aún estuviera presente. Los sonidos de chapoteo y risas se intensifican en la oscuridad, y algunas personas han sentido gotas en la piel, como si alguien los hubiera salpicado. Durante la época del servicio militar, en plena tensión de la guerra, ocurrió una tragedia. Una de las enormes puertas de presión hidráulica, diseñadas para sellar compartimentos en caso de ataque, se cerró de golpe. John Henry, uno de los ingenieros que mantenían vivo al gigante, quedó atrapado, aplastado entre el marco y el acero. Sus compañeros no pudieron ayudarlo. La orden era mantener las puertas cerradas para proteger el barco. El ingeniero murió ahí, en el corazón ardiente del Queen Mary. Y desde entonces, quienes bajan a la sala de máquinas cuentan cosas extrañas. Manifiestan escuchar golpes metálicos en las puertas, como si alguien intentara abrirlas desde adentro. Se ven sombras cubiertas de grasa, con uniforme de trabajo, que se mueven entre las turbinas y desaparecen al acercarse, y escuchan susurros que parecen dar instrucciones técnicas, como si el ingeniero aún vigilara el funcionamiento del barco, e incluso algunos turistas aseguran haber sentido una mano invisible empujarlos hacia la puerta, como si revivieran el último instante de John Henry. Los empleados creen que el ingeniero nunca abandonó su puesto, que su espíritu sigue ahí, asegurándose de que el Queen Mary funcione, incluso como museo. Para ellos, John Henry no es un fantasma hostil, sino un guardián atrapado en un ciclo eterno, cumpliendo con su deber más allá de la muerte, como si el barco siguiera siendo su responsabilidad. El camarote B340
se convirtió en una leyenda poco después de que el Queen Mary llegara a Long Beach. Los primeros huéspedes que se alojaron ahí comenzaron a reportar fenómenos inquietantes. Sábanas arrancadas de sus camas en plena noche, luces que se encendían y apagaban solas, como si alguien jugara con los interruptores. Golpes en las paredes, rítmicos, como si alguien invisible estuviera llamando desde el otro lado. Quienes se atrevieron a dormir ahí hablaron de susurros que emergían en la madrugada, voces que murmuraban frases incomprensibles, como si fueran órdenes o advertencias. Algunos huéspedes aseguraron escuchar su nombre pronunciado en la penumbra. Otros vieron sombras sentadas en la cama, figuras que se desvanecían cuando intentaban encender la luz. Y hubo quienes sintieron que alguien invisible se acostaba junto a ellos, hundiendo el colchón. Durante mucho tiempo, el B340 permaneció cerrado, considerado demasiado perturbador para los visitantes comunes. Pero la fama creció. Entonces el camarote fue reabierto como experiencia paranormal, un desafío para los más valientes. Y hoy, quienes se hospedan ahí no solo reciben el permiso de quedarse toda la noche, sino que también se les entrega un kit especial, un tablero de Ouija, una linterna y los relatos de los fenómenos más frecuentes. Los guías dicen que no todos logran pasar la noche completa. El camarote se ha convertido en el epicentro del mito del Queen Mary y un lugar donde el pasado y lo invisible parecen convivir. Los pasillos del Queen Mary son largos, estrechos y parecen no terminar nunca. Visitantes y empleados han contado que en la madrugada se escuchan pasos firmes que avanzan detrás de ellos. Cuando se detienen, los pasos también lo hacen, y cuando giran para mirar, no hay nadie. Algunos dicen que han visto la silueta de un marinero con uniforme antiguo, caminando lentamente, como si aún patrullara el barco. Otros aseguran que las puertas se abren y se cierran solas, como si alguien invisible recorriera los camarotes. El gran comedor de primera clase, que alguna vez fue escenario de banquetes y música, guarda sus propios fantasmas. Se han visto figuras vestidas de gala sentadas en las mesas, las cuales desaparecen cuando alguien se les acerca. Los cubiertos tintinean solos, como si alguien que no se puede ver estuviera cenando. En ocasiones, los visitantes escuchan una orquesta fantasma, melodías suaves que parecen surgir de la nada. Cuentan los guías que es como si el comedor siguiera vivo en otra dimensión, repitiendo eternamente las cenas de lujo que marcaron su historia. En la cubierta, especialmente de noche, se han escuchado gritos desgarradores que provienen del viento. Se cree que son ecos de los soldados que viajaban en el Queen Mary durante la guerra. También se piensa que son recuerdos del choque con el HMS Curacoa. Creen que son las voces de los hombres que se hundieron en el mar. Los visitantes describen la sensación de estar siendo observados, como si sombras invisibles caminaran junto a ellos bajo la luna. Ciertamente, el Queen Mary guarda en sus pasillos, en su comedor y su cubierta, 3 secretos que no se dicen a plena luz del día. Pasos que siguen a los vivos, cenas que se repiten en silencio y gritos que el viento arrastra desde el pasado. La enfermería del Queen Mary fue testigo de fiebre, heridas y silencios de guerra. Hoy, aunque las camas están vacías,
Los visitantes dicen que aún escuchan gemidos suaves, como si alguien les pidiera ayuda. Algunos han visto figuras blancas, enfermeras con cofia que caminan entre las camillas y desaparecen al girar la cabeza. Otros aseguran que sienten un olor a desinfectante mezclado con un aire helado, como si el lugar se activara de nuevo en la memoria del barco. En recorridos nocturnos se han escuchado voces que dicen: «Tranquilo, ya pasará», como si la enfermería siguiera atendiendo pacientes invisibles. En los años de lujo, la sala de juegos infantiles era un espacio alegre, lleno de juguetes y risas. Hoy, vacía y silenciosa, se ha convertido en un lugar inquietante. Turistas han escuchado risas de niños y el sonido de pelotas rodando, aunque ya no hay juguetes ahí, y varios de ellos han visto pequeñas siluetas correr por los pasillos cercanos, sombras diminutas que se desvanecen. Los guías cuentan que, en ocasiones, se escucha una canción infantil tarareada suavemente, como si los niños del pasado aún jugaran en un barco que ya no navega. El puente de mando, donde los capitanes guiaban al Queen Mary a través del Atlántico, también guarda sus ecos. Se han visto figuras uniformadas observando el horizonte, como si aún vigilaran la ruta. Turistas han sentido una mano invisible en el hombro, como si alguien les corrigiera la postura frente al timón. En noches de viento fuerte se escuchan órdenes en inglés. Steady as she goes. Follow her. En noches de tiempo fuerte, la figura de un capitán que presuntamente falleció en el barco durante una de sus travesías aparece brevemente, iluminada por la luna para luego desvanecerse como humo. Pareciera que el Queen Mary nunca dejó de ser su barco y que el espíritu de este capitán no deja el puente vacío, llenándolo con su presencia eterna. Hay camarotes que nunca se abren al público, no por remodelación, sino por miedo. Cuentan que en las madrugadas se escuchan gritos apagados, como si alguien estuviera encerrado. Las cerraduras giran solas, las puertas se abren y se cierran sin manos visibles. Huéspedes que se alojaron cerca de estos camarotes cuentan que se escucharon golpes en las paredes, desesperados, como si alguien intentara salir. Algunos creen que son ecos de pasajeros que murieron durante la guerra. Otros piensan que son tragedias privadas, suicidios, muertes repentinas, secretos que nunca se contaron. Los camarotes cerrados son cicatrices del Queen Mary. El ascensor del Queen Mary parece un simple mecanismo, pero guarda un misterio que hiela la sangre. Turistas han visto cómo el ascensor se mueve solo, deteniéndose en pisos vacíos. Al abrirse las puertas, algunos han visto sombras dentro, figuras que no corresponden a ningún pasajero actual. Incluso hay quienes aseguran que el ascensor los llevó a un piso inexistente, a un nivel fantasma, donde las puertas abrieron hacia un pasillo oscuro que desapareció al volver a cerrarse las puertas del elevador. Este relato es considerado uno de los más intensos, porque mezcla lo tangible, que es el movimiento del ascensor, con lo imposible, que es un viaje hacia un espacio que no debería existir. Es como si el ascensor fuera una puerta hacia otra dimensión, un umbral donde el Queen Mary revela su lado más oculto. Hoy en día, el Queen Mary sigue atracado en Long Beach, inmóvil,
convertido en museo y hotel, y quienes lo visitan saben que no es un barco muerto, es un cuerpo que respira en silencio. Sus pasillos guardan ecos de pasos invisibles, sus camarotes murmuran voces que no deberían existir, y sus salas parecen repetir escenas de un tiempo que ya pasó. Cada relato es un fragmento de un rompecabezas que nunca se completa. Los visitantes llegan buscando historia, pero se marchan con preguntas que los persiguen. ¿Y si lo que se ve son fantasmas de pasajeros y tripulantes que murieron en el Queen Mary? ¿Y si lo que se escucha son ecos atrapados en el metal, recuerdos que se repiten como un disco rayado? ¿O es el barco, consciente de sí mismo, guardando sus secretos y jugando con quienes se atreven a entrar? El Queen Mary no responde, solo muestra destellos, una sombra en el puente de mando, un grito en la cubierta, una risa infantil en la sala de juegos. El Queen Mary es más que un museo, es un umbral, un espacio donde lo visible y lo invisible se rozan, donde el lujo, la guerra y la muerte se mezclan en un mismo cuerpo de acero. Quienes lo visitan sienten que el barco los observa, que cada puerta cerrada guarda un secreto, que cada pasillo conduce a un lugar que no debería existir. Así termina este relato, pero no la historia. Y yo me pregunto, ¿qué pasaría si el barco decidiera revelar todos sus secretos? Eres libre de creer o no estas historias. Después de todo, son solo eso, historias. ¿O no?